El mural de la Estación Universidad de la línea 3 del Metro de la Ciudad de México es una pieza de arte monumental titulada La Universidad en el umbral del siglo XXI, realizada por el artista Arnulfo Aquino. Este mural es un tributo a la Universidad Nacional Autónoma de México y refleja el papel de la universidad en la educación, la ciencia y la cultura en México. Se encuentra en los muros de la Estación Universidad, la terminal sur de la línea 3, que conecta con Ciudad Universitaria. La obra abarca un gran espacio de la estación con múltiples paneles y murales que en conjunto forman una representación simbólica y profunda sobre la UNAM y su influencia en el país. Se puede observar en la obra elementos que reflejan los murales icónicos de Ciudad Universitaria, integrando así referencias a la historia y el arte emblemático de la UNAM. La Estación Universidad es la principal entrada al campus universitario para miles de estudiantes y visitantes, por lo que este mural se ha convertido en la bienvenida simbólica para quienes llegan a la UNAM. A través de esta obra, el artista celebra la misión educativa de la UNAM y su compromiso con la sociedad, destacando su papel como una de las universidades más importantes de América Latina. En el centro del mural se aprecia el emblema de la universidad, el alma mater. El cóndor y el águila forman parte del escudo que significa latinoamericanismo. Del lado derecho aparecen los grandes creadores de la universidad: José Vasconcelos, Manuel Gómez Morín, Antonio Caso, Nabor Carrillo y Javier Barrosierra. En la parte superior de estos personajes se encuentra Carlos Zapata Vela, frente a la Escuela de Medicina. Asimismo, está la universidad actual, el observatorio astronómico, que simboliza nuestra presencia en el universo. También se ve un acelerador de partículas y diferentes escenas de jóvenes que estudian y trabajan para crear un mundo de armonía. Por otra parte, están los hombres de la revolución, una mujer que enarbola la bandera nacional y un hombre herido en su trinchera. En ambos lados del emblema aparece la lucha por la autonomía. Alejandro Gómez Arias habla al pueblo y a los estudiantes. También aparece Diego Rivera, José Clemente Orozco y Frida Kahlo, como los grandes pintores que estaban ligados con la universidad. Del lado izquierdo se hace referencia del México antiguo como el Calmecac, la primera universidad. Posteriormente se ve en Nezahualcóyotl a un astrónomo indígena marcando a la división del tiempo y a un matemático mostrando el cero maya. Al centro de este panel está el danzante, pues es una de las manifestaciones culturales más importantes de México. Arriba de estos están los notables de la colonia, como Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Bartolomé de las Casas, Juan Ruiz de Alarcón, Carlos Sigüenza y Góngora, y al fondo la Universidad Teológica. También se observa Justo Sierra en el punto intermedio entre los grandes hombres de la cultura y la universidad. La ciudad universitaria, conocida coloquialmente como CU, es el conjunto de edificios y espacios que conforman el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en las cercanías del Pedregal de San Ángel al sur de la Ciudad de México. El 28 de junio del 2007 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A principios de los años 50, un ambicioso proyecto comenzó a tomar forma en el sur de la Ciudad de México,
Así nacía Ciudad Universitaria, el hogar de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1948 iniciaron las primeras obras de infraestructura, drenaje, túneles y puentes. Sin embargo, por diversos motivos, entre ellos la escasez de recursos económicos, las obras avanzaron lentamente. Gracias al interés expresado por el presidente de la República, los esfuerzos fueron renovados. Fue así que el 20 de noviembre de 1952 se efectuó la dedicación a la ciudad universitaria, ceremonia encabezada por el presidente Miguel Alemán, con la que se inauguró oficialmente la ciudad universitaria. En marzo de 1954 dieron inicio a las actividades escolares. A más de 60 años de su creación, el campus central de Ciudad Universitaria continúa siendo un ejemplo único de la arquitectura en el siglo XX en México. Muro Sur, el pasado colonial. Preside el conjunto un enorme escudo de la Casa de Habsburgo que gobernaba España en la época del descubrimiento y conquista de América, rodeado de figuras entre las que destacan las fechas de inicio y terminación del virreinato en México. Del escudo emergen un brazo con una espada y otro con la cruz. Las dos grandes circunferencias simétricas que resaltan en los dos campos laterales hacen alusión a la concepción heliocéntrica de Copérnico y geocéntrica de Ptolomeo, presentando en sus centros las figuras de la Tierra y el Sol, según dichas teorías, y rodeadas respectivamente por los signos del zodiaco y los de las constelaciones. Debajo de estos discos se ven, en el mismo orden, el plano de la antigua Tenochtitlan en la versión del mapa de Nuremberg de 1525, y la imagen del águila que cae, recuerdo de Cuauhtémoc, el último gobernante mexica. Hacia los lados y debajo de estas hay muchas figuras que subrayan los dos aspectos de la conquista española, el civil y el religioso, destacando de uno y otro lado las figuras del conquistador Hernán Cortés y del primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Del lado izquierdo aparece también la escena de la quema de códices mayas, realizada por órdenes del obispo de Yucatán, Fray Diego de Landa. Enfrentado a este fragmento, en la parte baja del lado derecho, se representa al soberano español, otorgando a los indígenas las leyes de Indias, teniendo como testigo un estandarte en el que aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. No faltan, entre la multitud de formas, encarnaciones de ángeles y alguna del diablo, iglesitas, fortalezas, escudos, cañones, con las que O'Gorman hace alusión a la pintura popular que le era tan querida. En el muro que mira al poniente, en la parte central, por encima del paisaje del Valle de México, podemos observar el escudo de la UNAM, con el lema "Por mi raza hablará el espíritu". Arriba y a la izquierda, en las páginas de un libro abierto, aparecen las iniciales de la Biblioteca Nacional, y en el lado derecho, a la misma altura, están en un pergamino las de la Hemeroteca Nacional. El lado izquierdo del mural nos remite una vez más a uno de los aspectos más tradicionales del pueblo mexicano, la vestimenta, que es una alusión al origen popular y al proletariado de profesores, investigadores y estudiantes de la universidad, así como a la permanencia y vitalidad de nuestra cultura. La porción derecha se refiere a las diversas áreas en las que participa la universidad, la ciencia, la técnica y el deporte. Esta última actividad representada por los aros olímpicos y la leyenda de la ciudad de París, puesto que fue este lugar donde México y los deportistas universitarios participaron por primera vez. Muro Norte, el pasado prehispánico. El mural del lado norte está dividido por un eje vertical al centro y dos ejes transversales, marcados por corrientes acuáticas de color azul, en las que aparecen canoas, peces, caracoles y culebras, elementos que hacen referencia al carácter lacustre de la antigua capital mexica, área que corresponde al actual centro histórico de la Ciudad de México. En las partes terminales de estas corrientes están los jeroglíficos de las principales ciudades que bordeaban el lago de México: Coyoacán, Churubusco, Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco y Tacuba. La escena que aparece en la parte central de la composición recrea la fundación de Tenochtitlan, que tuvo lugar en el islote donde, de acuerdo con una leyenda, la tribu nómada de los mexicas descubrió un águila posada sobre un nopal, que les hace entrega de la tierra, simbolizada por una serpiente. Como testigos, dos señores presiden la escena, origen y esencia de la gran ciudad capital de los mexicas. Este momento estelar de la tradición mexica es además presenciado por los tlatoanis de México Tenochtitlan, que aparecen distribuidos simétricamente a los lados,
acompañados de sus respectivos jeroglíficos. Un detalle significativo de la escena se refiere al nopal en un cerro que lleva en su parte anterior el escudo de la guerra, y se asienta sobre las fauces estilizadas del Zipactli, el monstruo de la tierra. Los espacios delimitados por unos ejes están llenos de figuras inspiradas en los códices nahuas, ordenadas según su orden simbólico en dos campos, uno a la izquierda y otro a la derecha del eje central. El del lado izquierdo está dominado por el sol Tonatiuh. Naturalmente aparecen deidades y escenas que en la mitología prehispánica tenían relación con los aspectos más luminosos y positivos de la vida. El del lado derecho pertenece a la luna. Las deidades y escenas que lo decoran representan al ámbito de lo negativo y lo tenebroso, la oscuridad y la muerte. En la parte más alta de la mitad izquierda, junto al sol, aparece el dios benéfico Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que lleva en su cuerpo ondulante las mazorcas de maíz y las virgulas enlazadas que simbolizan el fuego, factores fundamentales en las culturas de Mesoamérica. Por debajo del cuerpo de la serpiente se ven dos divinidades mesoamericanas: Tlaloc, el dios de la lluvia, que hace acto de presencia entre una planta de maíz situada a sus espaldas y un manantial sobre la cabeza, para transformarse en Quetzalcóatl en su forma humana. En la parte media de esta mitad del muro norte, entre las corrientes acuáticas superior e inferior, domina la escena Tlazolteotl, la diosa del parto, diosa también de la agricultura, quien es escoltada por el águila solar y el jaguar de la noche, acompañados de sus respectivos símbolos. A su derecha, Ejecatl, dios del viento, sentado en el interior de un templo, sopla vigorosamente a través de un caracol. La franja inferior del mural está ocupada por músicos y danzantes que acompañan a un sacerdote principal en una ceremonia propiciatoria. En el lado derecho, la representación de Quetzalcóatl en forma de serpiente equilibra la composición al enfrentarse con la del lado opuesto. El dios lleva en su cuerpo discos de chalchihuites, símbolo del jade o piedra preciosa, y secciones de caracol. Además, se observa una calavera que acompaña al dios Tezcatlipoca, el dios cojo, sembrador de discordias, el invisible y omnipresente dios del mal. Atrás de él y un poco más abajo, se observa a Chalchiutlicue, diosa del agua, hermana de los dioses de la lluvia. En la parte central del mural, entre las dos corrientes acuáticas, se ve la figura de Tlahuizualpantecutli, el lucero de la mañana, Venus, una de las muchas advocaciones de Quetzalcóatl y que muestra su dual presencia, la vida y la muerte. Por el lado de su faceta vital levanta un bastón con la figura de un mono. A su espalda, el jeroglífico de un cerro rodeado de serpientes y fragmentos de cuerpos humanos. Alude a diversos rituales mágicos importantes en la cultura mesoamericana. La decoración en la parte inferior muestra un conjunto de guerreros cubiertos de pieles de animales y armados de macanas y chimalis. El eje central está constituido de arriba hacia abajo por el sol, entre cuyos rayos inferiores unos discos sugieren un rostro de Tlaloc, es decir, el calor y la lluvia, tan esenciales para la vida de aquellos pueblos y la de todos. El sol toca con uno de sus rayos un enorme cuchillo de sacrificio, en el cual aparecen los 18 signos de los meses del calendario náhuatl. Aparece, en el extremo inferior derecho, la firma del artista y la fecha de terminación de los trabajos. En el mural que mira al oriente se localiza un átomo en el centro de la nueva cosmovisión. Aparece como el principio generador de la energía vital de los vegetales, las aves, los peces, los reptiles y el hombre, así como de la energía potencial de los minerales. Alrededor del átomo se observa el sol, la luna, el caballero águila, el movimiento de tierra y libertad, la Revolución Mexicana, el nopal con la serpiente, los obreros, las fábricas, es decir, que es un mural de alto contenido social. En la parte superior del mural aparece nuevamente la dualidad eterna, el sol y la luna, solo que aquí su única correspondencia simbólica es con la vida y con la muerte. Hemos visto cómo este espacio representa no solo un centro de conocimiento, sino también un símbolo de historia, cultura y vida universitaria, desde sus emblemáticos murales y arquitectura hasta sus áreas verdes y sus rincones de encuentro.
CEU es un espacio vivo donde convergen estudiantes, profesores y visitantes, creando una comunidad vibrante.